cuando nos enfrentamos a la pandemia, cuando nos vimos en lockdown, en confinamiento y demás, lo que decidimos es no quedarnos con los brazos cruzados, decidimos en conjunto buscar diseñar soluciones con todos ustedes para que todas y todos, como nos han dicho en estas palabras de apertura, seamos parte de este cambio, de este diseño de realidad y que a través de la comunicación podamos marcar la diferencia. En este ciclo, durante las 4 semanas, hablaremos de lecciones aprendidas de comunicación durante el COVID en China. Veremos los puntos de vista de la comunicación desde el periodismo y desde la información, tanto vista desde los medios de comunicación como desde las plataformas digitales, ya sea a través de las organizaciones como UNICEF o la academia como UNINORTE o aliados como la Iniciativa de la Comunicación. Posteriormente nos concentraremos en cómo poder incidir en los cambios de comportamiento en las normas sociales en esos contextos de emergencia y cómo incidir en la adaptación necesaria al post-COVID, que no sabemos aún cuándo llegará. Y finalmente, no dejamos de lado la comunicación con inclusión, cómo afecta esta pandemia y cuáles son las respuestas, sobre todo cuál es la propuesta para atender las necesidades de diferentes poblaciones como niñas, niños, adolescentes, poblaciones indígenas, etcétera. Sin más, solamente quiero sumarme a la bienvenida y Yair, te pido que presentemos a Dennis Larsen y nos concentremos de lleno al aprendizaje del día de hoy. Bueno, entonces, después de la introducción, vamos a dar la palabra, a la bienvenida a Dennis Larsen, quien es el jefe de la oficina de campo de UNICEF Brasil, experto en comunicación para el desarrollo, sociólogo, máster en ciencias sociales de la Universidad de Roskilde en Dinamarca. Ha trabajado con el Sistema de Naciones Unidas desde el año 2007 en varios países de África, en la sede de Ginebra, en la oficina de América Latina, regional de América Latina y el Caribe, y actualmente es jefe de UNICEF para el territorio nordeste de Brasil. Dentro de su experiencia se encuentran temas relacionados con el derecho internacional humanitario, derechos de la niñez, la paz, el desarrollo sostenible internacional y la asistencia humanitaria. Ha trabajado también en una serie de diferentes problemas sociales, incluida la prevención de brotes epidémicos, desastres naturales, niños, niñas en conflicto armado, desarrollo en adolescentes. Tiene una amplísima experiencia en este tema. Entonces, recientemente estuvo vinculado al equipo de UNICEF en la respuesta al COVID en China. Entonces, Denise, te damos la palabra. Bienvenido a esta sesión. Buenos días a todos y todas. ¿Confirman que me escuchan bien? Confirmado. Perfecto. Muchas gracias a todos los colegas de The Communications Initiative de la Universidad del Norte, de UNICEF. Veo aquí muchos colegas y amigos que ya conozco, entonces estoy muy feliz de estar aquí con todos. Llevo ahora ya un poco más de un año en Brasil, entonces puede ser que van a entrar algunas palabras en portugués, pero voy a hacer mi mejor para hacerlo en español. No sé, Yair, ¿podrías ya poner para ver la presentación para todo el mundo? Entonces ya voy directamente a entrar en la presentación. Entonces, como dijo Humberto, me gustaría de compartir con todos ustedes la experiencia UNICEF en China en la área de comunicación de riesgo, comunicación para el desarrollo, específicamente para la respuesta contra COVID-19. Ya podemos ver la primera lámina ahí. Para ver que en China UNICEF tiene una oficina. Perdón, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo la presentación? Yo estoy viendo la primera lámina. Podemos ver, vamos a ver si es posible ir a la segunda para ver si el flujo funciona. Sí, está bien. Yo por lo menos estoy viendo ahora el segundo, entonces está bien. Entonces, la experiencia fue que UNICEF en China tiene una oficina en Beijing, en la capital, que está bastante lejos de la provincia de Wuhan, o Hubei, que está marcado en rojo en el medio, ahí en el mapa de China, al lado izquierda. Entonces, tenemos una oficina en China de 100 personas y normalmente es una oficina que trabaja mucho en políticas públicas
y no trabaja mucho en respuestas humanitarias, porque normalmente no hay necesidad tan fuerte en UNICEF en China, particularmente entrar en este tema. Pero en COVID-19 justamente necesitaba entrar en este tema de respuesta humanitaria y por eso que llamó la oficina de UNICEF en China, llamó varios colegas de otros países que habían trabajado en situaciones similares para ir un tiempo para apoyar la oficina. Y yo fui en esta capacidad para apoyar la oficina en comunicación para el desarrollo o comunicación de riesgo. Como dijo Yair, UNICEF ya trabaja mucho en estos temas, por ejemplo, tenemos mucha experiencia en la respuesta contra polio, cólera y Ebola y otras enfermedades. Entonces yo fui entonces un mes a China en esta capacidad. Cuando yo fui, no se podría viajar en China, todo el país. Yo llegué al pic de la epidemia, que al momento que yo fui a China no sabía que iba a ser una pandemia global, pero fue una epidemia y fue en el pic, entonces el país todo completo estaba en lockdown y no podíamos viajar, entonces no era posible viajar hasta la provincia de Hubei, que está en el medio. Solamente era posible trabajar en la capital directamente con el gobierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y otros para poder justamente apoyar estas entidades. Ya podemos ir a la próxima slide. Como ven, yo llegué en China en febrero, donde estaba al final de pasar la brote más grave. Y estábamos justamente observando varias fases de la epidemia. Y me gustaría entonces en esta presentación hablar sobre estas 3 fases y lo que UNICEF podría hacer para apoyar en estas 3 situaciones diferentes. UNICEF, como dije, ya tiene bastante de experiencia de trabajar en epidemias, por ejemplo, polio y otro, como mencioné. Y ya tenemos varias herramientas hechas para eso. Por ejemplo, tenemos en inglés ¿no? el Communication Toolkit for Humanitarian Action, que es una caja de herramientas de cómo trabajar comunicación en emergencias. Y entonces ya estaba bien establecido que normalmente en la perspectiva de comunicación, las necesidades son bastante diferentes en el periodo de preparación de la respuesta temprana, respuesta crítica y también la respuesta para la recuperación. En estas 3 fases, normalmente la necesidad de la población de información y también de comunicación para influenciar cambios en actitudes o comportamientos son diferentes en las fases diferentes. Entonces ya sabíamos que existía eso. Lo que no habíamos hecho era la fase de preparación porque nos tomó de sorpresa y entonces teníamos que ver muy rápidamente cómo podíamos actuar baseado en otras experiencias de otras epidemias. Para decir que UNICEF entonces, para aquí hay muchos colegas de UNICEF, pero también veo que hay muchos otros, afortunadamente otros colegas también aquí en este grupo. Entonces, para decir que el foco de UNICEF en esta área de comunicación especialmente es de trabajar en evidencia, así estudios, por ejemplo, conocimientos, actitudes, prácticas, para siempre informar que la comunicación sea pertinente y sería realmente eficaz para alcanzar los cambios que queremos en términos de actitudes, de conocimientos, de comportamientos. Entonces, evidencia es una área muy importante. También coordinación y capacitación de los socios del gobierno, la sociedad civil, para siempre ver cómo mejorar estos aspectos. En China, obviamente, como pueden imaginar, era una respuesta ya muy fuerte del gobierno, que el gobierno ya tiene un alcance muy impresionante en todo el país. Y ya estaban comunicando ampliamente con la población de todo el país, de múltiples canales. Entonces, justamente la gran pregunta para UNICEF, como es una agencia de Naciones Unidas que está bastante especializado en la comunicación, la pregunta era cómo que UNICEF podría ayudar para hacer la respuesta todavía más eficaz que ya estaba.
Entonces, esto era la grande pregunta. Yo fui entonces un mes para ver eso. Y ahí entra, creo que todos los principios, etcétera, de comunicación para el desarrollo, que imagino que ya está siendo bien tratado en este curso. No. No. Entonces, los principios de justamente siempre pasear todo en evidencia, en estudios, en datos, y no solamente comunicar así las informaciones que los gobiernos piensan, pero realmente paseado en evidencias. Es el principio principal de UNICEF para trabajar en esto. También siempre la participación es otro principio que UNICEF siempre promueve, junto con muchas otras organizaciones humanitarias, donde siempre pensamos particularmente en situaciones de emergencias, la participación de la población afectada es esencial. Entonces, es otro principio. Coordinación con gobiernos también, o los socios, es otro principio muy importante. Y finalmente, siempre monitoreo y evaluación de los resultados. Entonces, un foco muy claro en resultados. Entonces, no es solamente comunicar para comunicar, pero porque queremos ver algunos cambios concretos en actitudes, en conocimientos, en práctica, ejemplos de prevención. Entonces, si podemos ir al próximo slide, por favor, Yair. Aquí entonces estaba lineado un poco lo que habíamos pensado podría ser el aporte de UNICEF para la respuesta. Como dije, el gobierno ya estaba trabajando mucho, ya cuando yo llegué, el equipo ya estaban trabajando mucho en comunicación. Y entonces los objetivos de UNICEF sería cómo mejorar más todavía los conocimientos correctos de las poblaciones a riesgo o las poblaciones afectadas por la epidemia, cómo promover bien los comportamientos que ya conocemos ahora todos, ¿no? Que tienen que ver con lavado de manos, distancia social, usar máscaras, etcétera, cómo promover bien estos comportamientos. También habilidades para manejar el estrés de estar en confinamiento de mucho tiempo. Cuando yo llegué en China, la población ya estaba en 8 semanas, no, disculpa, sí, 8 semanas de confinamiento, y la isolación era bastante fuerte. Yo no sé cuál es el porcentaje de isolación en los países donde ustedes se quedan. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando de Recife, del nordeste de Brasil, donde estamos de 60% de isolación, que la población que se queda en casa, pero en China era mucho más elevado. Entonces realmente casi todo el mundo en casa. Y entonces, claro, eso causaba bastante estrés, no solamente para todas las familias, pero también particularmente para adolescentes y niños y niñas que no podían entonces jugar y se conectar de la manera habitual, lo que era también, claro, muy importante para el mandato de UNICEF del foco de niños y niñas. También era objetivo de monitorar rumores, porque claro, con informaciones equivocadas que circulan, eso puede tener una influencia sobre los comportamientos y cómo hacer la prevención correcta de la epidemia. Y también capacitación de socios. Los grupos participantes para la respuesta para UNICEF, como nuestro mandato es los derechos de niños y niñas, era esto principalmente este grupo, pero claro que niños y niñas siempre están dependiendo, ¿no? de sus familias, de los parientes, cuidadores, y también de profesores de escuelas y otros en la sociedad. Entonces, a pesar que niños y niñas eran los grupos principales de nuestro mandato, también teníamos que considerar todos los otros grupos que son responsables para cuidar de los niños y las niñas. Los canales eran, y después vamos a hablar sobre eso, era básicamente todo online, plataformas diferentes y productos diferentes online. Y una de las razones era la imposibilidad de viajar, porque todo el país estaba en lockdown y ni siquiera podía circular mucho en la ciudad. Entonces yo particularmente nunca había trabajado tanto online. Normalmente cuando yo he trabajado en otras emergencias, como por ejemplo de polio, o de preparación de Ebola, siempre habíamos trabajado bastante con la comunicación interpersonal y la importancia realmente de este encuentro interpersonal face to face. Pero eso, claro, fue imposible en la situación en China y también ahora en muchos otros países, y nos fue todo nuevo para mí experimentar todo el alcance, todo que es posible realmente hacer online. Y también para el retorno de la escuela también trabajamos un poco con carteles, pero en general fue solamente online.
Todos los socios estábamos trabajando en todos los niveles, estábamos trabajando con el gobierno, principalmente el Ministerio de Salud, y una nueva parcería, una nueva alianza con el Centro de Educación de Salud, que justamente trabaja con cambio de comportamientos en esta área. Y también con la academia, el sector privado y otras agencias ONU. Ese entonces fue el panorama de lo que queríamos promover en nuestro apoyo a la respuesta humanitaria en China. Próximo, por favor. Entonces voy a compartir un poquito con ustedes lo que hacíamos en cada fase de la respuesta. Y cuando yo estaba en China, claro, eso fue muy nuevo. Y puede ser que ahora algunos de los datos, informaciones que compartí yo ahora ya es conocimiento común, porque ahora todos los países del mundo están trabajando con eso. Pero cuando yo fui a China todavía fue muy nuevo. Entonces justamente era importante el focus. Era primero asegurar que todo el mundo tendría el conocimiento sobre la enfermedad y cómo prevenir la enfermedad en la manera correcta, porque circularon muchos rumores sobre lo que era la enfermedad y cómo podría prevenirlo y hasta tratarlo también. Cómo trabajamos con el grupo de niños, mujeres embarazadas y familias, también cuestiones relacionadas a embarazo y también de la salud mental de niños y adolescentes también entró en nuestro foco en la primera fase, porque la primera fase fue una fase de confusión, sin información, mucho pánico, mucho miedo, sin saber qué hacer. Y claro, peoró la situación que todo el mundo estaba en casa sin salir, entonces era muy difícil obtener los encuentros y la información de manera normal. Entonces UNICEF trabajó con grupos a través de celular, grupos de madres y familias para primero saber lo que eran sus preocupaciones en este momento. Y entonces, baseado en eso, compilamos todas estas informaciones de preguntas, de dudas, de miedos que tenían los cuidadores de niños y las mujeres embarazadas y también adolescentes. Y después, baseado en eso, trabajamos con el Ministerio de Salud para presentar materiales de comunicación. Y las preguntas más comunes que surgieron de eso era, primero para los cuidadores de niños, era si qué debe tener en cuenta para pedirle a los niños usen la máscara, cómo puede continuar lactancia si sospecho de COVID-19, si puede continuar el cronograma de llevar el hijo a vacunarse, cómo proteger al niño si tiene que ir a vacuna al hospital y cómo lidiar con la presión. Fueron, por ejemplo, preguntas importantes que surgieron de los participantes cuidadores. Y las mujeres embarazadas también tenían preguntas cómo protegerse y realizar autocontrol en casa, ahora que no podía más hacer el prenatal, qué podía hacer entonces las personas propias en casa, si podía tener un impacto para prever, cómo ir al hospital, si eso pone un riesgo a las personas, cómo diagnosticarse, y si era posible transmitir el virus al feto. Entonces, y también cómo lidiar con la presión y el estrés en este momento. Entonces, era extremadamente importante para nosotros ayudarte a escuchar, porque justamente lo que habíamos visto en China, el gobierno tenía el abordaje más que es muy normal, común en muchos países, especialmente cuando hay una emergencia, es que se une un grupo de especialistas que ya planifica qué es lo que quieren comunicar a la población y divulga estas informaciones. Pero no siempre estas informaciones corresponden a las preguntas que realmente tiene la población. Y UNICEF justamente había identificado que todas estas preguntas que tienen específicamente los cuidadores de niños y mujeres embarazadas no estaba bien incluido en la información que estaba saliendo del gobierno y otras fuentes de información. Entonces fue muy importante para nosotros colectar estas evidencias, estos datos, para poder ser pertinente y también para realizar el derecho de información que tiene la población. También trabajamos en preguntas para adolescentes. Como dije, estaban 8 semanas en casa. Claro, eso causa un estrés para cualquier persona, pero también causa un estrés particular a los niños, niñas y adolescentes
que todavía tal vez no tienen tantas habilidades o experiencia de cómo enfrentar la resiliencia de este tipo de situación de riesgo, de amenaza. Y también ahora sabemos que este estrés también puede causar conflictos familiares, también puede causar violencia. Eso no salió tanto en China. En China salió más respuestas que tenían que ver con miedo, realmente miedo de la enfermedad, también mucha soledad y cómo lidiar con estar solo en soledad, sin amigos y sin poder hacer sus actividades normales. Entonces, ya tenemos una crisis global. UNICEF ya está detectando una crisis global de salud mental en el mundo entre adolescentes. Ya tenemos tendencias de suicidio entre adolescentes bastante preocupantes en el mundo. Entonces, esta información de isolación en mucho tiempo también podría ser un riesgo muy grande, no solamente de salud mental, pero hasta suicidio. Entonces, era otra área que nosotros queríamos mucho tener más información. Y como ven, 36% de los adolescentes que fueron entrevistados en nuestros grupos de investigación o encuesta estaban sufriendo de un tipo de miedo o un tipo de problema, insomnia, otro problema de salud mental. Entonces fue algunos resultados dados muy importantes. Pasa para el próximo slide, por favor. Entonces esto era solamente para decir que entonces baseado en estas informaciones que recibimos en las encuestas a estos 3 grupos mencionados, UNICEF trabajó con el gobierno para desarrollar varios tipos de productos de comunicación, de videos, de posters, de question and answers, voice books y medios sociales. Con hechos sobre la enfermedad basado en las preguntas que habíamos colectado y también para siempre hablar sobre los rumores que también habíamos identificado para asegurar que la población podría tener el conocimiento correcto. Estos son solamente para mostrar un poco lo que fue hecho. Pasamos al próximo slide. Después era común, como se ve también en otras crisis, ¿no? Que la necesidad de comunicación no es diferente en cada momento. Entonces, después de las primeras semanas, que era la respuesta inicial, donde la población necesitaba información más básica sobre lo que es la enfermedad, cómo prevenirse, la información más básica. Pero con el tiempo, cuando pasaban las semanas, surgieron mucho más preguntas y dudas y preocupaciones de la población. Entonces fue importante que después de algunas semanas de respuesta, UNICEF ayudó a hacer una evaluación, conocimientos, actitudes prácticas, una encuesta, también a través de nuestros proyectos en algunas provincias, para más una vez saber lo que saben los padres cuidadores y los adolescentes y mujeres embarazadas sobre el asunto y lo que les preocupa. Y pueden ver aquí este gráfico que habían muchas preguntas, realmente muy complicado, muchas preguntas, dudas. Y nosotros vimos, por ejemplo, había preguntas que estaban surgiendo o dudas en la área de nutrición materna y la alimentación infantil, desarrollo de la primera infancia, como por ejemplo estimular, jugar con los niños en casa en esta situación, cómo continuar los estudios en el lugar, especialmente las adolescentes que en China particularmente sufren de mucha ansiedad de cumplir con las tareas y obligaciones de estudiar, cómo hacer eso en casa. Y como dije, la salud mental y también la salud física, especialmente personas que quedaron en casa muchas semanas sin mucho espacio. Entonces eran preguntas que estaban surgiendo después de algunas semanas. Si se puede ver, ustedes pueden ver después el gráfico, y había también preguntas sobre inmunización, de dónde, bueno, los riesgos de infección, qué comer, como mencioné antes, cómo mejorar el sistema inmunitario y muchas otras preguntas. Pero todo eso fue muy importante para continuar la comunicación siendo pertinente para la población y no solamente distribuir información básica que la población ya tenía acceso a esta información en este momento. Entonces,
como dije, volvió a los principios de UNICEF de siempre trabajar mucho con evidencia, investir en evidencia, a pesar también que muchos tal vez piensan que no hay tiempo en un momento de emergencia, pero realmente sí se encuentra no siempre maneras de hacer este tipo de encuesta. Nosotros utilizamos redes no, de lo que corresponde a WhatsApp. En China no hay WhatsApp, pero hay WeChat, ¿no? Que corresponde a lo mismo y se podría realmente fácilmente interactuar con muchos grupos. Próximo slide, por favor. Después entonces, de algunos meses comenzó y nosotros esperamos tener eso pronto también en nuestra región de Latinoamérica, a pesar que todavía no estamos en este momento, yo creo que en muchos países, pero en la época de recuperación. Y lo que yo puedo decir que eso también necesitaba bastante de reflexión y pensamiento. Y entonces es bueno saber que ya con estas consideraciones en países que ya están pasando para la fase de recuperación, pensar lo que hay que comunicar en este periodo. Era el periodo era regreso a la escuela, regreso al trabajo y retomar algunos servicios para niños y niñas y adolescentes, por ejemplo, la vacunación. Entonces era importante saber, porque estos son momentos de riesgo de salud, porque cuando se unen de nuevo varios grupos, como hemos visto en algunos países, cuando reabre, algunos países pueden de nuevo haber emergencia de la pandemia o la infección. Entonces, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son los comportamientos particulares a promover en cada movimiento de recuperación de la epidemia para evitar que vuelva la epidemia, pero también saber cuáles son las preocupaciones, más una vez, de niños, niñas, adolescentes y las familias en este momento particular. El próximo slide, por favor. Entonces, en este momento, repetimos más una vez, más encuestas para saber lo que estaban preocupados, lo que estaban pensando, lo que sabía la población antes de volver a su vida normal. Entonces hicimos investigación social y también reforzamos más todavía todo lo que era actividades online de interactividad con la población afectada y de riesgo. Entonces hicimos en WeChat encuestas con 18,000 niños y niñas y también padres y maestros sobre regreso a escuela para saber lo que estaban preocupando a ellos. La China en este momento estaba muy focalizado en isolación social, en máscaras, pero por ejemplo descubrimos que no estaban muy focalizados en prácticas de higiene. Entonces, en esta encuesta descubrimos que muy pocos niños y niñas estaban muy alertos sobre la importancia de higiene y lavado de manos. Y parece algo muy básico y UNICEF siempre está promoviendo eso en casi todas las epidemias, ¿no? La importancia de higiene, pero porque había tanto énfasis en aislamiento social y en máscaras, entonces esta información no estaba on the top of the mind, ¿no? de estos grupos. Entonces estos fueron, por ejemplo, datos muy importantes que descubrimos a través de estas encuestas. Y también, claro, todos los miedos, ¿no? De volver, cómo proteger a los niños y las niñas que ahora van a retomar transporte público, cómo comportarse en estas situaciones. Entonces fue muy importante también. Humberto está escribiendo que también tiene otras encuestas. Entonces cada país, claro, lo que estoy mostrando aquí es lo que era pertinente para China, pero yo trabajando en Brasil, estoy viendo también que hay muchas preocupaciones que son muy distintas de lo que se había en China, justamente entrando en áreas de protección, de violencia, otras áreas que no estaba tan importante en China. En China era más justamente la salud mental, como había mencionado, que era una gran preocupación por la rigidez que se implementaba la isolación social por mucho tiempo. Ok, próximo slide, por favor. Entonces, vimos en algunos resultados después, porque estábamos haciendo monitoramiento también de los resultados en las áreas donde estábamos interagiendo con la población. Entonces, a través de redes sociales conseguimos alcanzar 61,6 millones de personas
Entre los canales de UNICEF fueron 43 millones y de los canales gubernamentales fue el resto. Y podríamos ver, hacer una desagregación de datos para ver cuántos de mujeres embarazadas, de niños cuidadores, adolescentes y la población general. Y entonces podríamos ver que por lo menos toda la información sobre conocimiento, sobre los comportamientos entre mujeres embarazadas y niños, de cómo evitar la enfermedad, fue muy exitoso, tenía mucho éxito. Entonces tenía 88% sabía la respuesta correcta de casi todas las preguntas sobre la transmisión de la enfermedad, de dónde viene, los riesgos, etc. El 94% usaba máscara, 92% lavaba las manos con frecuencia y 91% se quedaba en casa. Y 85% recibió información mientras buscaba servicios de salud relacionados a Mother and Child Health. Entonces, estamos bastante satisfechos, ¿no?, con eso. También hicimos una pequeña evaluación de nuestros programas de consejos a adolescentes para hacer ejercicio en casa. Eso fue una de las iniciativas para abordar problemas de salud mental. Habíamos también enviado varios consejos a adolescentes a través de los canales gubernamentales sobre cómo mantenerse activo en casa, aprender cosas nuevas, cómo comunicar con los amigos, etc. Pero también fue el consejo de los psicólogos que trabajaban con UNICEF, también fue la importancia de ejercicio física en casa. Y podríamos ver que después de los programas que hicimos en TikTok, donde pedíamos de jóvenes de subir vídeos para motivar a otros jóvenes y para compartir ideas de cómo mantenerse saludable en casa, esto realmente para estos jóvenes y adolescentes que estaban utilizando o accesando esta información, pueden ver que 95% de ellos se sentían mucho más motivados para hacer ejercicio y que también les ayudó a pasar más tiempo calidad con su familia y que van a continuar también haciendo eso. Entonces, esto ayudó mucho para el problema de salud mental. Próximo, por favor. Ahora, estas lecciones aprendidas, desafíos, eran mis reflexiones personales a mí, no fue que fui, digamos, publicados de UNICEF en China, pero fueron más de la perspectiva de la comunicación para el desarrollo, comunicación de cambio social. Era primero, las lecciones aprendidas. Lo que yo había dicho primeramente era continuar de considerar que tenemos que comunicar en fases diferentes, en momentos diferentes de la epidemia. Y esto, como había dicho antes, eso UNICEF ya lo sabía, ya hay varios ferramentas en esta área que justamente describe que cada crisis tiene una preparación, tiene una respuesta oportuna, temprana, tiene un momento más crítica y tiene la fase de recuperación. Realmente esto mostró ser muy correcto en el caso de China, que cada vez que hicimos una nueva encuesta en cada momento estaba confirmado que realmente nuevas preguntas, nuevos desafíos, nuevas preocupaciones estaban emergiendo a este momento específico. Entonces, yo creo que podemos tomar eso como una recomendación también para otros países que trabajan ahora en Latinoamérica, es siempre, digamos, así tomar la temperatura, siempre continuar a hacer estas encuestas para saber lo que son las necesidades de información y también de cambio de comportamiento. Para nosotros, UNICEF, y yo creo que también para otras organizaciones y otros especialistas en áreas de comunicación, el valor era realmente la calidad de la comunicación, porque como yo había dicho varias veces, el gobierno de China ya estaba comunicando fuertemente, usando todos los canales de comunicación, ya con mucha información, especialmente comunicación de especialistas, de médicos, de profesionales del área de salud, que fue divulgado. Entonces eso ya fue, digamos, muy fuerte, pero la calidad justamente basado en la evidencia de encuestas para saber lo que era lo pertinente y para siempre tener la participación de la población afectada hace una diferencia para hacer la calidad mucho mejor. Entonces, también fue confirmado que principio que UNICEF ya promueve fue muy pertinente en el contexto de China
y tal vez también sea pertinente para otros países también en Latinoamérica y Caribe. Y creo que es importante así resaltar justamente este punto porque estamos en un grupo aquí de académicos que tienen toda la expertise de hacer este tipo de encuestas. La importancia justamente también es hacer esta coordinación entre el gobierno y la área de profesionales como nosotros que en este grupo, porque no siempre los gobiernos usan esta expertise que existe para asegurar que sea lo más pertinente y eficaz posible. Entonces, esta coordinación también es importante y también se mostró ser el caso en China. Y también la importancia de continuar a hacer, desarrollar sus capacidades, nuestras capacidades, porque en cada momento hay nuevos desafíos. Ahora, por ejemplo, estamos siempre con este desafío de hacer todo online en varios formatos. Entonces, la comunicación es un área muy dinámica y tenemos que saber lo que funciona, lo que no funciona, cuáles son los efectos de cada canal específico. Entonces, hay que investir. A pesar que estamos en plena epidemia, hay que continuar a trabajar con estas capacidades y aprendizaje sistemáticamente. UNICEF en China hizo entonces una nueva alianza con el Centro de Educación de Salud del gobierno de China, que estaban muy interesados también en divulgar lo que ellos estaban aprendiendo, pero también lo que estaban aprendiendo otros países. En términos de desafíos, yo que veo para aplicar esta experiencia para otros países, principalmente creo que es la desigualdad digital y el derecho a información. Ahora, hablando de Brasil, por ejemplo, la situación está muy diferente de la situación de China. En China hay un alcance enorme de las redes sociales, hasta en zonas rurales muy remotos. Todo el mundo está conectado con celulares y ya tienen acceso a mucha información. Eso yo creo que en algunas sociedades en Latinoamérica eso puede ser un poco menos y hay realmente, por causa de la desigualdad social, también hay desigualdad en términos de acceso a información. Y en una época ahora que tenemos que mantener la distancia social, la desigualdad digital es un problema bastante, un desafío que tenemos que considerar. También otro desafío es justamente este abordaje de solamente difusión de mensajes y materiales. Eso creo que todo el mundo que trabaja en comunicación social ya conoce este problema, ¿no? Que muchos actores son muy focalizados solamente en los productos, pero eso parece casi, algunas veces parece un checklist, ¿no? Comunicó bien, hice mi deber, pero sin saber si realmente funcionó para ver si tiene resultados. Entonces también aprendí también en China que teníamos sistemas bastante débiles de monitoreo y evaluación. Entonces, yo presenté algunos resultados ahora, pero podríamos tener mucho más, un sistema mucho más riguroso de monitoramiento. Y digo eso porque considerando que COVID-19 todavía no hay cura, no hay tratamiento, lo más importante es la prevención. Y entonces es muy importante investir en esta comunicación para saber si lo que está funcionando, lo que no funciona, dónde hay que hacer ajustes. Y muchas veces este monitoreo y evaluación o está débil o en el caso de China estaba básicamente casi estaba ausente. Solamente cuando entró UNICEF y algunas otras agencias de la ONU como OMS, comenzamos a trabajar con el gobierno para justamente ver monitoreo y evaluación, porque no entra siempre naturalmente en estas acciones. Y claro, cuando hablamos de monitoreo y evaluación, también hay el aspecto de participación, que es un derecho humano realmente para quien sea afectado por una emergencia. Eso da un consenso global que esta participación es esencial, no solamente porque es un derecho, pero también porque resuelve muchos problemas de saber realmente cuáles son los desafíos y preocupaciones de la población afectada. Gracias, próximo. Y entonces aquí es mi último slide donde estoy pensando y espero que nosotros podamos discutir eso un poquito. Era cómo hacemos los próximos pasos en otros países. Yo creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica no estamos todavía tanto en la recuperación, pero esperamos, ojalá que estamos entrando en breve en esta fase y que podemos ya comenzar a preparar lo que vamos a hacer en términos de comunicación en esta fase.
Y entonces yo recomiendo, ¿no?, que continuamos investiendo mucho en monitoramiento de conocimientos, actitudes y prácticas para siempre saber lo que realmente necesita la población en términos de comunicación, fortalecer todo lo que es participación a grupos de riesgo, y eso puede ser un desafío muy grande. Por ejemplo, aquí en Brasil trabajamos con muchos niños y niñas de calle que no tienen acceso ni uno a comunicación, etcétera. Entonces, cómo interagir y hacer participar estos grupos más marginalizados. Y para hacer más con nosotros, un grupo como este, otros grupos, para hacer más, para sistematizar y difundir herramientas y lecciones aprendidas sobre lo que funciona y lo que funciona menos en cada contexto. Entonces, estas son recomendaciones que son muy típicos y que siempre salen casi de cada emergencia donde yo he trabajado, por lo menos. Pero vale la pena repetirlos, porque creo que es eso que hace realmente la diferencia, y también fue lo que fue confirmado en esta misión que yo hice en la China. Entonces yo termino por aquí, espero que fue útil para las próximas etapas de discusión y reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias a Denise por la intervención. Como podemos ver, en primer lugar, ya dentro del chat ha habido una cantidad de preguntas, de respuestas en relación con lo que se ha venido presentando. Ya hay un espacio de intercambio de materiales, ya Humberto ha compartido YouReport, Adelaida ha compartido algunos espacios de la iniciativa de comunicación, y es parte, digamos, de ese intercambio que queremos ir desarrollando. Creo que hay cosas muy importantes de las que ha hablado anteriormente el doctor Denis Larsen, como por ejemplo el hecho de la importancia de la evidencia, digamos, de trabajar comunicación con base en datos, con base en evidencia. Lo insistió muchas veces porque es algo que realmente se requiere para poder hacer una comunicación más efectiva. Tener en cuenta los diferentes momentos, las necesidades que se requieren en cada momento con cada uno de los públicos, entendiendo que son diferentes las condiciones de las regiones, y que también lo insistió mucho. No es lo mismo las condiciones que él tuvo la oportunidad de entender en China como las que está viviendo en este momento en Brasil. Entonces requiere también como procesos de adaptación y de mirar cuáles son como los principales contextos. Vamos a dar la palabra, me gustaría de pronto, para algunos participantes que han levantado la mano. No sé si ya, yo creo que ya no hay nadie con la mano levantada. Habían pedido algunas personas acá. Cristina, por favor. Cristina, te escuchamos. Escuchamos. Andrea, ¿se requiere algo para darle la palabra a Cristina o ya tiene habilitado el micrófono? Vamos a ver, Cristina. Sí, todos tienen habilitado el audio y video para que puedan hacer notas. Cristina, ¿puedes habilitar el audio y el video? Bueno, no sé, mientras Cristina mira si se puede habilitar. Verónica Salgado. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Una de las cosas que, que nos compartían en la exposición es el uso de plataformas o de aplicaciones como TikTok para motivar a los chicos, a los adolescentes para el ejercicio. Mi consulta es puntual. Este tipo de redes presenta una exposición de adolescentes a nivel global que hace que también sean vulnerables para redes de pedófilos, por ejemplo. ¿Qué tipo
de alternativas se toman o se desarrollan desde UNICEF precisamente para evitar esta vulneración a los adolescentes con una exposición mucho más global? Denise, por favor. ¿Escuchaste la respuesta, perdón, la pregunta, Denise? ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Ah, está bien, ok. Sí, gracias. Creo que fue Cristina, ¿no? De estar más expuestos en las redes sociales. Entonces, concuerdo completamente que esto es una preocupación, ¿no? Que UNICEF ya estaba llevando algunos años y justamente ahora, más que nunca, estamos todos y particularmente los niños y las niñas más expuestos en las redes sociales. Yo concuerdo completamente con eso. Entonces, creo que, bueno, lo que UNICEF recomienda es que, especialmente en este momento que estamos mucho más trabajo en línea, más colaboración, es el momento para también asegurar sensibilización de familias sobre los riesgos de la Internet. Entonces, UNICEF está trabajando ya con varios gobiernos en el mundo. En China no fue el caso, pero en muchos otros países estamos trabajando con los gobiernos para hacer cursos para cuidadores, para parentes, para ellos reconocer riesgos para niños y niñas y para hablar con los niños sobre estos temas, y también otros cursos para adolescentes, justamente porque son la edad que tienen, que son jóvenes, no siempre tal vez son tan críticos a los riesgos que existen y pueden hasta pensar que hay comportamientos que son naturales o que no son peligrosos. Por ejemplo, hemos visto mucho texting, ¿no? Sexting se llama así también en español, ¿no? Y entonces UNICEF ya está haciendo muchas herramientas en esta área junto con nuestros especialistas de protección. Y no sé si Humberto tal vez puede ayudar, pero seguramente que en nuestras redes de UNICEF hay acceso a todas estas herramientas de cómo padres y cuidadores y adolescentes propios pueden estar más sensibilizados sobre estos riesgos. Y yo creo que sería muy importante trabajar con este momento, sería importante trabajar con más socios sobre estos temas. Gracias. Y justamente acabo de poner en el chat una guía de reciente publicación de UNICEF que se llama Niños, Niñas y Adolescentes en Línea y contiene consejos muy prácticos para la sensibilización y el manejo en familia de las plataformas o el uso de las plataformas online. Over. Ya le voy a dar la palabra a Victoria Palomina, Juana y Alejo Amador, pero hay un par de preguntas, Denise, que han puesto. Una es sobre qué herramientas se pueden utilizar para hacer recolección de información a través, por ejemplo, de WhatsApp o de chat. Y dos, qué herramientas se pueden sugerir en contextos donde la gente no tiene acceso a tecnologías como Internet. Sí, para decir que lo que nosotros, cuando estamos en emergencia, lo que importa es la velocidad, ¿no? Para hacerlo rápido, porque la situación es dinámica. Entonces, justamente usamos grupos como lo que corresponde a WhatsApp para colectar información rápida. Y nosotros hicimos dos metodologías. Una fue cuantitativo, que fue realmente un cuestionario que fue enviado, por ejemplo, para padres, para profesores, para otros, para el llenar realmente preguntas, que fue muy estructurado. Pero también hicimos pequeños grupos de, por ejemplo, entre 5 y 10 niños, niñas o adolescentes en edades diferentes, con moderadores de organizaciones especializados en cómo hablar, así pedagogas y otras personas que sabían cómo hablar con estos grupos. Entonces hicimos cuantitativo y cualitativo al mismo tiempo. Y por lo menos en el contexto de China, yo fui muy impresionado cómo fue rápido hacerlo, especialmente si se trabaja con un grupo de organizaciones que pueden rápidamente sistematizar las respuestas. Entonces, en menos que, yo creo que fueron 3 días, que conseguimos casi 20,000 cuestionarios en provincias diferentes del país.
y que podíamos ya tener estas respuestas y analizarlos. Pero fueron preguntas muy clásicos de estudios, conocimientos, actitudes prácticos, ¿no? Lo que las personas saben sobre prevención, lo que sea, si piensan que es importante, y prácticas, lo que hacen realmente en la vida real. Entonces, pero lo importante fue que ver yo hasta que fue sorpreso positivamente cómo era posible hacer todo eso dentro de una semana, y muy importante tener este feedback, ¿no? Como fue mencionado en la presentación. Gracias. Les recomendamos ir revisando el chat porque hay algunos documentos que se han ido compartiendo ahí que pueden ser de mucha utilidad. Vamos a dar la palabra a Victoria, que está en este momento en el orden de las solicitudes. Victoria Palomino. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Bien, buenos días. Mi nombre es Victoria, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Surcolombiana en Neiva, en Colombia. Y mi pregunta es, ¿cómo fortalecer la comunicación no mediada por lo digital en las crisis humanitarias del siglo XXI, especialmente en la comunicación que se da dentro del hogar y en las comunidades donde la brecha digital es grande y no tienen acceso a este tipo de comunicación digital? Voy a darle la palabra, vamos a recoger las personas que están aquí y que Denis haga un cierre para Juana Marulanda. Buenos días. Yo también quiero preguntar algo un poco en el mismo sentido de Victoria, pero tal vez enfocado. ¿Aló, Juana? ¿Juana? Mientras Juana vuelve nuevamente, Alejo Amador. Juana, ¿volviste? No te escuchamos, Juana. No te escuchamos, Juana. Alejo Amador, mientras tanto. Alejo, ¿nos escuchas? Tampoco. Javier. Buenos días, saludos desde Bogotá, Colombia. Quisiera consultar si en experiencia de China o en otros experiencias en otros países hubo algún tipo de coordinación con iniciativas ciudadanas para compaginar esos esfuerzos privados con la institucionalidad y cómo enfocarlo desde la comunicación para el desarrollo. Gracias. Ana María Ospina. Gracias. Mi pregunta es simplemente para saber en lo que el doctor Denis dispuso sobre el monitoreo de rumores. ¿Qué herramientas utilizaron para hacer este monitoreo? Listo. Y Adelaida Trujillo. Buenas, muchas gracias, Denis. No, yo solamente lo puse en el chat, que sería interesantísimo en otro panel que nos comparara la situación con Brasil, no ahorita, porque creo que las experiencias que has tenido son claves, y especialmente en el tema de brecha digital y derechos, el derecho a la información pública, estándares de derechos humanos de artículo 19, en un régimen como el de China, que tiene restricciones, y hoy de Brasil, pero si no se alcanza la dejamos para la próxima, en el de medios. Sí, la idea es mantener el horario que hemos comprometido para que todas las personas puedan participar. Vamos a dar la palabra a Denise Larsen para que responda a esas inquietudes. De todas maneras, vamos a mandar a sus correos el lugar donde va a estar en la iniciativa de comunicación el video completo, y va a haber también un espacio ahí para seguir comentando. Vamos a pedirle tal vez de pronto también a Denise Larsen que nos apoye respondiendo a las inquietudes que aparezcan ahí en el chat y que podamos seguir conversando. Igual vamos a tener otras 3 sesiones en las próximas semanas. Entonces vamos a dar la palabra a Denise. Bueno, yo creo que las 3 preguntas estaban un poco en el mismo sentido, ¿no? Que tiene que ver con los derechos de las personas que tienen menos acceso a información, también como ciudadanos, los aspectos constitucionales, los derechos. Y
me parece que ahora tenemos otra oportunidad y yo creo que así este grupo de Latinoamérica que se puede aprender más sobre estos asuntos. Considerando la situación política en China, en una manera muchas personas realmente están en la red online, entonces no teníamos muchas informaciones sobre las personas que estaban desconectados, que estaban fuera. Obviamente en cualquier sociedad existen desigualdades. En China, por ejemplo, hay migrantes internos, ¿no? Entre zonas rurales y urbanos que se quedaron un poco en limbo, ¿no? En este periodo de lockdown, y seguramente tal vez estaban menos conectados que otros grupos de población. Pero creo que en Latinoamérica y Caribe probablemente las diferencias son mayores que China en este respecto. Y entonces también en Latinoamérica también tenemos mucho más experiencias, ¿no? De trabajar justamente con justicia social, de derechos, bueno, hay mucho más experiencia. Entonces yo creo que podríamos, en vez de usar el estudio de China para hablar sobre estos asuntos, yo creo que sería más un caso de estudio en Latinoamérica que podría dar luz a estas problemáticas. Sobre cómo hacer revisión de rumores, como hacemos también aquí, no fue revisión diario de noticias, de artículos, de artículos en Internet. Y en China, claro, tiene mucho acceso a todo lo que pasa en las redes sociales, y entonces también podría hacer un análisis de búsqueda de palabras, etcétera, para hacer este tipo de análisis de rumores. Eso, claro, causa otro tipo de problema de confidencialidad cuando se entra en las redes sociales. Pero solamente concluyendo, ¿no? También lo que dijo Adelaide, sería interesante comparar las necesidades y las respuestas en cada región. Entonces, se puede aprender mucho de la China. Creo que lo que tenemos en común con Latinoamérica es la importancia de datos, de participación, de siempre saber cuáles son las necesidades de comunicación de la población afectada. Y otros asuntos son realmente particulares a cada contexto, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante para mí también seguir esta conversación y saber cómo ya hacer este tipo de abordaje en países latinoamericanos. Creo que por el momento es esto, entonces encierro y yo quiero con mucho gusto seguir las conversaciones que van a seguir. Muchas gracias. Bueno, para finalizar entonces, le decimos a Ana María, a Miguel, a Alejo, a Sandra que podemos seguir el debate y que en las próximas sesiones voy a dar la palabra a Humberto para que haga el cierre de la sesión del día de hoy. Solamente quiero agradecer nuevamente a Dennis Larsen por el tiempo dedicado. Me consta que la carga de trabajo que tiene y además en lockdown es bastante intensa, así que apreciamos mucho que compartas estas experiencias. También agradecer a todos ustedes por la participación y recordarles que esto no termina aquí, esto comienza. Esa es la primera de 4 sesiones. Nos estaremos viendo cada miércoles a la misma hora, 9 de la mañana, hora de Bogotá. Y quienes participen en las 4 sesiones van a tener un certificado de participación. Añado que existen otras herramientas para la escucha social, existen plataformas para social listening con los cuales se puede hacer el tracking de rumores que están disponibles, que se pueden abundar, y me gusta continuar la conversación. También existen alternativas para conectarse con personas que no tienen teléfonos inteligentes o acceso a Internet. Existen soluciones como Internet of Good Things que llegan a teléfonos de gama baja, y cierto, también siempre hay alguien que se queda fuera de la línea, que se queda desconectado en Internet. Estamos en UNICEF trabajando para fortalecer las asociaciones o la sociedad, asociaciones con organizaciones basadas en la fe y líderes religiosos a través de la iniciativa multirreligiosa de respuesta a COVID-19. Y bueno, la invitación es que entre todas y entre todos nosotros vayamos diseñando estas soluciones para que podamos ser parte de quienes den las respuestas al interior de nuestras organizaciones y nuestros círculos de influencia sobre cómo la comunicación puede ayudar a delinear esta nueva realidad y la adaptación social en un marco de más protección y cuidado que beneficia a niños, niñas, adolescentes y a todas las comunidades. Muchas gracias, buenos días.